desde 2005 con la Brooks Cascadia, que nos ha dejado ediciones limitadas como estas dos joyas que tengo aquí. Pero que es de 2023, ya tenemos la nueva versión, Brooks Cascadia 17. Aquí está. Quédate y no te vayas porque te la explico parte por parte. Bien, pues aquí la tenemos, Cascadia 17, y aquí tenemos su antecesora, la Cascadia 16. ¿Por qué tengo aquí la caldera y por qué tengo la Catamount 2, caldera 6 y Catamount 2? Porque quiero que veas un poquitín la diferencia de lo que es el lenguaje visual de lo que son o lo que es su antecesora. Por ejemplo, la Cascadia 16, fíjate el patrón de suela, tenemos la caldera 6, fíjate el patrón de suela, y de alguna manera podríamos entender que tiene una inspiración, hay un cierto parecido, salvando las distancias. De alguna manera, la Catamount 2 ya se desmarca claramente de esta tendencia. Y en este caso, la Cascadia 17 difiere totalmente. Hay un cambio total en lo que es configuración, tipo de taco, incluso patrón de suela, lógicamente. Dicho esto, ahora que has visto un poquitín que se desmarca, o uno de los cambios esenciales que podemos encontrar en esta Cascadia 17, también quiero decirte que de alguna manera tampoco esperaba que esta Cascadia 17 fuese mucho mejor que la Cascadia 16. ¿Por qué? Porque es que sencillamente, en mi opinión, la Cascadia 16 ya es una muy buena zapatilla. Por tanto, mejorar algo que realmente era bueno, pues se me antojaba realmente difícil. Pero bueno, vamos a ver si realmente, aunque no lo mejore, por lo menos no vamos hacia atrás, ¿de acuerdo? Vamos a ver por parte dónde están las diferencias, en qué difiere, y luego a nivel pragmático. Por ejemplo, esta, como ves, ya está estrenada. He tenido la ocasión de utilizarla en un circuito de 21 kilómetros, 1460 metros de desnivel positivo, en un terreno muy completo. Había barro, había hojas, raíces húmedas, piedra húmeda, roca seca, había de todo, incluso subidas con el terreno muy descompuesto. Por tanto, me sirvió para ver un poquitín dónde podía fallar, dónde destacaba o realmente a ver dónde se posicionaba. Por lo tanto, muy bien. Empezaríamos primero por la suela. Voy a volver a poner para poderlas comparar. La suela, el compuesto realmente sigue siendo el mismo, compuesto propio de la marca, en este caso con una versión retocada para contribuir un poquitín más a la tendencia al final de que sea un producto más ecológico. De hecho, es el Trail Tag Green, que le llaman verde, en alusión a esa, bueno, pues esa ecología o sostenibilidad. Como ves, la suela está dividida en 6 partes, bueno, realmente son 5, pero digamos que realmente que podrían ser 6 partes, con un taqueado que se queda en 4,5 milímetros. Realmente la altura y demás no varía, pero sí el patrón con un biselado, unas aristas muy marcadas. A mí me recuerdan un poco a la Jackal, salvando las distancias, pero me recuerda un poquitín a la Jackal con esos biselados, esos trabajos esculpidos que le hacen un taco muy anguloso, con mucha superficie en toda la base. Por tanto, se nota empaque al pisar, notamos ese aplomo, vamos a decirlo, y es muy notorio. No es que esta no lo tuviese, ni mucho menos, pero en esta realmente es palpable. ¿Qué han querido hacer? ¿Por qué se han complicado? Si esta suela continua era fiable, no dio problemas, aquí lo puedes ver, 0 problemas. ¿Por qué, entre comillas, podríamos decir que se complican la vida segmentando una suela que aquí iba bien? Bueno, aquí lo que han querido hacer es darle bastante atención a la adaptabilidad, que la zapatilla pues de alguna manera sea más dócil, sea más agradable y más adaptable a todo tipo de terrenos. Y en este caso es lo que han ido a buscar con esta segmentación. De alguna manera también quiero decirte que la zapatilla sube en peso. En la misma talla, el número 4410 usa 13 gramos más. ¿Dónde están esos gramos de más? Pues me resulta difícil decirlo. No me es fácil decir dónde estaría el peso. Posiblemente, luego lo veremos, en la densidad de la media suela, posiblemente en las piezas, el Trail Adapt, que ahora por ejemplo estás viendo en imagen, esa placa segmentada para dar un poquitín más de protección, también puede dar estabilidad, pero protección antirrocas y demás. Posiblemente esté ya el peso. Es muy difícil saber dónde están esos 13 gramos de más de una a otra. Dicho esto, es una suela que para mí me resulta muy noble, es una suela que no te da sustos, de hecho es bastante predecible, incluso aunque
tienes un pequeño deslizamiento en algún tipo de bajada, en algún tipo de terreno, puedes tener un deslizamiento, pero es un deslizamiento que es controlado. En ningún momento tienes un susto, o aquello que digas uy y es ahí, ya estás en el suelo. En este caso es muy controlable, se deja ir un poquito, pero lo tienes en todo momento lo tienes bajo control. Por tanto, no me parece una zapatilla, una suela con una respuesta que sea, vamos a decir, si me permites la expresión, traicionera, ni mucho menos. Dicho esto, vamos a la media suela. Aquí realmente hay cambios también. ¿Por qué? Porque al tacto, la media suela de la Cascadia 16 es bastante más suave que el de la 17. Nada más tocar con el dedo ya se nota que estamos con una densidad superior. Podría ser que ahí estuviese el peso. El comportamiento es muy diferente. Bueno, vamos a ver, no es más suave, pero tampoco se nota mucho más dura que la 16. La 16, además de tener esa densidad, ese toque más suave, tenía estos surcos que hacían una especie de efecto acordeón. Por tanto, además de la mayor suavidad del compuesto, a priori, tenemos ese efecto multiplicador o ese efecto acordeón que de alguna manera hace que el recorrido parezca más. Claro, eso aquí no lo tenemos. Y ahí puede haber ese tacto que se note algo más firme, pero que en absoluto me parece incómoda, en absoluto. No es que hayamos ido a peor, pero sí que posiblemente sea una zapatilla pues con un poquitín más de carácter, a pesar de que las medidas de base en la Cascadia 17 es un poquito más ancha de base, estamos hablando de medio milímetro, pero bueno, está ahí, es decir, no es más estrecha, ¿de acuerdo? Ya pasamos al upper. Bueno, el upper realmente, no voy a decir que sea continuista, pero tampoco es que haya un cambio radical. A mí personalmente me gusta más la configuración de la cordonera de la 16. ¿Por qué? Porque no me gusta demasiado este tipo de cordones, este tipo de pasadores que entra el cordón, se retuerce y sale el cordón así medio retorcido. En esta salía todo muy planito, el ajuste era muy fácil y la verdad me siento más cómodo con este tipo de cordonera que no con estos pasadores que de alguna manera, pues eso, al final el cordón entra así, se gira, bueno, es un poquitín más lioso. En ambos casos seguimos teniendo aquí la goma para sujetar el resto de la lazada. Otro cambio que para mí no me acaba de convencer es la lengüeta. Fíjate, aquí la adaptación me parecía algo mejor, se me adaptaba algo mejor a la base del tibial, como que dibujaba muy bien la forma del pie, y aquí pues tiene esta especie de pico que no llega a molestar en absoluto, para nada, pero la adaptación de esta lengüeta a mí me gustaba algo más. Otra cosa a destacar, el grueso del collarín. En la 16 es un puntito más grueso, un puntito. Aquí seguimos teniendo acolchado, tanto en lengüeta como en collarín, para larga distancia, sin problema, pero es un poquitín más fino. El tirador sigue estando, la sujeción para la polaina, que bueno, sinceramente, a mí no es que me apasione, pero bueno, ahí está. A nivel de chasis sigue siendo una zapatilla estructurada por todos sitios. Seguimos teniendo los puntos de drenaje. Aquí muy interesante porque me tocó pasar algún, no voy a decir río, pero era una especie de charco profundo. Y la verdad es que el secado y la evacuación del agua fue pues casi instantáneo. Por tanto, esos puntos de drenaje con diferente diseño, pero los seguimos teniendo. El agua se expulsa rápidamente y el secado fue rapidísimo. Un poquitín, esto es la Cascadia 17, sube de precio, de los 140 euros pasa a 150 euros, se quedaría igual que la Caldera 6, y de alguna manera pues pienso que el trabajo ha sido bueno, no ha habido riesgos, tampoco había necesidad de adoptar riesgos en absoluto, pero bueno, ha habido cambios que no son solo cosméticos, cosa que es de agradecer que cuando se cambie una zapatilla, pues bueno, el cambio sea real. Así que nada, esta es la Cascadia 17, para cualquier cosa, en comentarios.